Muy bien, para dar inicio vamos a comenzar identificando por qué es importante realizar procesos de evaluación en la educación continua. A manera de introducción, bueno, vamos a distinguir que a diferencia de lo que ocurre en las instituciones de educación superior, donde en los programas formales de educación ya hay evaluaciones interinstitucionales sobre los procesos, sobre las logísticas, hay marcos normativos nacionales, internacionales, y estos marcos pues están claramente definidos y se emplean con continuidad. Eh, en contraparte, en todos los procesos que son tocantes a las ofertas de educación continua, encontramos que estas mismas instituciones de educación superior carecemos habitualmente de un marco que regule el ejercicio de la educación continua. Cuando analizamos las diferentes instituciones que ofertamos educación continua, bueno, pues encontramos que hay panoramas distintos, ¿no? Tenemos extremos donde podemos distinguir desde escuelas que sí tienen políticas internas de calidad, incluso someten certificaciones internas de los procesos de educación continua, hasta en contraparte escuelas donde no estamos o instituciones donde no estamos normando nada de lo que tiene que ver con educación continua, no estamos midiendo nada. Eh, la oferta y demanda de cursos parece que se hacen en algunos casos más por intuición o por una percepción que evidentemente deviene de la experiencia que ya tiene el gestor de educación continua. Pero también hay otros factores como por ejemplo la experiencia previa de la planta docente que pudiera de alguna manera estar determinando qué se oferta y qué no se oferta, ¿no? En ambos casos, bueno, es importante hacer un llamado a ejercer la evaluación dentro de nuestros procesos porque quienes no contemos con instrumentos para hacer evaluación, bueno, hay que desarrollar sistemas para evaluar la calidad de nuestra educación continua y en contraparte, pues las instituciones que ya están ejerciendo ciertos procesos, bueno, sería bueno el identificar esos procesos, discriminar a aquellos que no estén siendo efectivos y procurar la práctica constante instaurada de aquellos procesos que sí estén funcionando para medir qué está ocurriendo con la educación continua. El proceso de evaluación finalmente tiene que ser como un termómetro para saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, procurar que se replique lo que estemos haciendo bien y deshacer lo que o desechar lo que estamos haciendo mal en nuestras instituciones. Es importante que comencemos planteando con claridad para qué queremos evaluar y que actuemos en consecuencia de lo que estamos evaluando. Si bien la evaluación no está relacionada con la transparencia y mejora de los aspectos organizativos solamente, eh, debemos de procurar que otorgue además a nuestros clientes una garantía de calidad del servicio. Debemos considerar que la educación continua es un producto a final de cuentas y dicho producto como tal se da dentro de una dinámica de intercambio en la cual el sector social o sector productivo está invirtiendo y en esa remuneración está esperando recibir algo que a su entender merezca la inversión que se está realizando. Eh, Autores como McNamara, Joyce y O'Hara hablan de que, bueno, si empezamos a entender la evaluación como un sistema de aseguramiento de valor, eh, estamos entendiendo entonces que ese valor va adscrito a un objeto, ¿no? Que en este caso es la educación continua, el evento de educación continua. Si seguimos a estos autores, ellos nos indican que el mérito de un programa puede ser juzgado cuando se examina si este objeto está haciendo lo que se supone que debe hacer, es decir, si está respondiendo a la manera en que se ofertó. El valor que se percibe entonces se va a referir a la combinación de una percepción de excelencia
y calidad en el servicio de esta área específica, ¿no? Particularmente en temas de educación continua, pues las empresas, los individuos, los organismos que nos contratan tienen una expectativa de un beneficio por la inversión que están realizando. En ese sentido, bueno, están esperando que la inversión que hacen para participar tanto a nivel de inversión de tiempo como a nivel monetario les retribuya en algún momento con distinción, con nuevo aprendizaje, inclusive con satisfacción por haber asistido. Entonces hay toda una serie de factores que tenemos que empezar a desarticular para analizar cómo podemos evaluarlos. Existe una tendencia entonces a que incorporemos ese concepto, ¿no?, de asegurar calidad y valor en retribución a la inversión que hace el usuario de la educación continua. En este enfoque de calidad, bueno, vamos a entender que eh, tenemos que orientar ese aseguramiento de la calidad o basar ese aseguramiento de la calidad en un análisis continuo de nuestros procesos y los resultados de nuestros programas de educación continua. En un concepto más amplio, entonces estamos diciendo que debe haber requerimientos externos de transparencia y acreditación que nos ayuden a definir controles internos y externos de calidad de los programas de educación continua que ofertamos en nuestras instituciones. Vamos entonces distinguiendo dos esferas, ¿no?, o dos dimensiones bajo las cuales debería trabajar idealmente la evaluación de la educación continua. En primera instancia, tenemos entonces un diseño de una evaluación que va a considerar un proceso interno o una evaluación interna, es decir, una autoevaluación de nuestros procesos. Y en contraparte vamos a tener una segunda dimensión que es la evaluación externa, en la cual tenemos tanto una evaluación a priori como a posteriori de los procesos y resultados, pero realizada por un ente que no es quien oferta, sino por el ente que recibe la educación continua. En ambos casos integramos o debemos idealmente integrar un plan de evaluación que nos permita realizar una ejecución adecuada de estos programas de evaluación y que integre todas aquellas acciones que se van a desarrollar dentro de la logística, la impartición, el acto postventa de la educación continua, etcétera, ¿no? Vamos definiendo entonces cuáles son estas dos esferas que a grandes rasgos vamos a mencionar ahorita, pero en el resto de las sesiones del curso analizaremos a detalle. Distinguimos entonces, tenemos una evaluación interna y una evaluación externa, ¿no? En la evaluación interna, pues debemos considerar desde cómo es la logística de nuestro curso, bueno, no el curso en sí como impartición del evento, sino cómo es todo ese proceso de planeación que nos lleva a poder desarrollarlo. Debemos de evaluar si la infraestructura con la que contamos para los eventos es la adecuada. Debemos evaluar nuestros recursos tecnológicos, las metodologías que estamos utilizando para la impartición de los eventos de educación continua. Evidentemente, pues tenemos que hacer una evaluación sobre la pedagogía que se utiliza y además la propia evaluación académica correspondiente a los tópicos de los cursos. En la otra dimensión, bueno, tenemos una evaluación externa que es donde nosotros debemos considerar, en primera instancia, hacer un acercamiento con la institución o sector que nos está demandando eventos de educación continua y en ese acercamiento inicial hacer un diagnóstico de capacitación. Entonces, una evaluación de los requerimientos de capacitación, hacer una evaluación de los medios de difusión que estamos utilizando para dar a conocer los eventos de educación continua que ofertamos, hacer una evaluación del servicio que estamos prestando como tal, que ya veremos a detalle qué va dentro de este paquete de evaluación del servicio, hacer una evaluación también de la satisfacción del usuario, cómo percibe los grados de organización
en las diferentes fases del curso. Evaluar evidentemente también la pertinencia temática de nuestros eventos. No debemos olvidar que a final de cuentas la educación continua es un ejercicio de actualización. Entonces, constantemente es una de las partes que más debemos estar revisando. Qué tan pertinentes son nuestros contenidos temáticos, están actualizados, están en uso, estamos usando los temas de punta, las tecnologías de punta, los autores actuales de cada área, etc. Y finalmente, hacer una evaluación postventa, es decir, tener instrumentos que nos ayuden a medir qué impacto estamos teniendo realmente en cada sector con cada uno de los eventos, a fin de determinar cuáles son aquellos eventos que tienen mayor pertinencia dentro de nuestro catálogo de educación continua, cuáles son aquellos que más se venden, cuáles son los que ya no estamos aperturando, etc. Bien, todas estas dos dimensiones que estamos hablando y que analizaremos en el resto de las sesiones nos tienen que llevar al aseguramiento de la calidad de nuestra oferta de educación continua. La calidad pues está integrando un ciclo continuo de revisión y mejora. Esto pues va a incluir que definamos primeramente indicadores y estándares de calidad, que generemos los formatos donde estemos nosotros asentando esa información y que también definamos momentos específicos para realizar esas evaluaciones. Todo esto no podemos recurrir a fórmulas tan estandarizadas, sino que debemos más bien analizar cuál es la realidad de nuestra área de gestión de la educación continua, porque cada institución tiene particularidades operativas que hacen o más bien que llevan a una institución a operar de una manera y a otra de otra. Sin embargo, en ningún panorama deberíamos de omitir de nuestra gestión de la educación continua procesos específicos de evaluación, procesos instrumentados de evaluación. En la medida de que nuestras instancias responsables de ofertar educación continua seamos capaces de proporcionar servicios de calidad, alcanzaremos una mejora continua que nos ayude a tener mayor pertinencia y mayor relevancia social en los sectores a los que estamos dirigiendo la educación continua. Para la mayoría de nuestras instituciones, la evaluación de la educación continua pues es un tema que está pendiente. Idealmente, todas las instituciones ofertantes de educación continua deberíamos contar con estructuras formales de los procesos internos y externos, así como de herramientas que nos ayuden a estar midiendo constantemente qué es lo que estamos haciendo a fin de mejorar nuestras buenas prácticas o nuestras prácticas de mediana calidad, mejorarlas, repetir las buenas prácticas y desechar las malas prácticas o aquello que nos esté generando problemáticas en la impartición de cursos. Es importante que destaquemos que cuando no evaluamos, estamos nosotros mismos abriendo una puerta para imposibilitar una futura planificación y una reorientación de nuestros procedimientos. No podemos optimizar nuestro trabajo en educación continua si no estamos midiendo la efectividad y el impacto de las cosas que estamos haciendo, nuestros procesos, nuestras propuestas temáticas, la calidad de nuestros docentes, la calidad de nuestros servicios, los insumos que manejamos, y no nada más estamos hablando a nivel logístico, sino también a nivel pedagógico y así como de la instrumentación de los procesos involucrados en todo este proceso administrativo de la educación continua. Queremos destacar este factor de administración dentro del proceso de educación continua. La educación continua como proceso administrativo debe transitar por este ciclo de vida desde la organización, planeación, dirección y control, en donde esta última fase, que es el control,
pues representa la evaluación de lo que estamos haciendo y nos permite evaluar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para reiniciar el ciclo en una manera óptima. Es importante que identifiquemos que para que esta evaluación sea efectiva, pues el gestor de educación continua tiene que contar con un arsenal de instrumentos de evaluación o instrumentos de validación que bien pueden ser avalados por entes internos o por entes externos. En el caso concreto de la educación continua no hay un marco eh, general que regule el ejercicio de la educación continua en México. Entonces, por eso podemos recurrir a comparar qué están haciendo otras instituciones o inclusive dentro de nuestros mismos departamentos, buscar cuáles son aquellas prácticas certificadas que nos puedan ayudar para eh, instrumentar herramientas de evaluación de la educación continua. Eh, Esto, por un lado, nos va a llevar a evaluar qué estamos haciendo y llevarnos a hacerlo de mejor manera, pero también nos ayuda a perpetuar un combate hacia la escasa cultura de la evaluación que tenemos en México y evidentemente hacia los procesos de acreditación que nos hacen falta en las CIES, concretamente en el área de educación continua. Si bien la acreditación de la educación continua es un tema pendiente en la agenda educativa, esto no debe de dar pie a que el gestor de educación continua no mida desde su propio ejercicio eh, lo que realiza en educación continua. Y esto tampoco lo exime de generar vías para asegurar la calidad dentro de su institución y dentro de su sector de oferta de educación continua. Eh, no podemos medir la calidad si no tenemos instrumentos de evaluación. Es una falacia el querer decir que estamos pendientes de nuestros procesos de la calidad de nuestros procesos de educación continua si no contamos con instrumentos que lo puedan demostrar. Los procesos de evaluación entonces van a ser procesos que doten de buenas prácticas y reconocimiento social a nuestros proyectos de educación continua. Por eso debemos de diseñarlos en una forma que nos permitan identificar problemáticas en el proceso de gestión, que nos permitan analizar estas problemáticas, explicarlas, corregirlas y replicar estas correcciones hacia la gestión de cada evento académico que se desarrolle en términos de educación continua. La evaluación de la educación continua, bueno, entonces recapitulando, pues nos está ayudando a establecer procesos continuos, a diagnosticar fortalezas y debilidades de nuestros eventos de educación continua, determinar los grados de compromiso de cada actor en el proceso. Recordemos que un curso de educación continua no interviene solamente el instructor, interfiere una parte administrativa, quién genera los pagos, quién te pone el café, quién te consigue las copias. Hay una serie de actores que debemos de determinar el grado de compromiso que tienen. Y este grado no tiene que ver con una cuestión afectiva hacia el evento, sino más bien determinar los grados de responsabilidad, grados de compromiso grados de participación que cada uno tiene en el proceso y entonces instrumentar vías adecuadas para la combinación de sus actividades. La evaluación, por otra parte, de la educación continua también nos va a permitir detectar avances, detectar en qué estamos mejorando, cuáles son aquellos eventos que están teniendo éxito, cuáles son aquellas innovaciones que estamos teniendo. Puede ser inclusive desde aspectos muy prácticos como las decisiones de regalar algún objeto publicitario o promocional y de repente ves que todos te dejan las plumas porque ya no se usan, pero todos se llevan los llaveros. Entonces, si tú tienes algún instrumento que mida esto, te ayuda a hacer una mejor inversión que a la larga pues va a asegurar que tu práctica está retribuyendo en el ejercicio, ¿no? Eh, También la evaluación, por otra parte, nos ayuda a redefinir la pertinencia de nuestros catálogos de educación continua. Es importante tener presente
que la razón de ser de la educación continua debe ser hacia el exterior, no hacia el interior de la institución. No podemos seguir ofertando cursos que nos resulten pertinentes a nosotros porque nuestros maestros quieren dar esos cursos. La razón de ser de la educación continua es tener una injerencia dentro del sector productivo y dentro del sector social. Entonces, debe de esta manera ofertarse pensando primeramente en ellos y evaluar desde la parte inicial de evaluación diagnóstica hasta la parte final de ya la impartición del evento, medir la pertinencia de lo que estamos ofertando. Todos estos objetivos que recapitulamos nos ayudan a que se cumplan principios básicos de validez, confiabilidad, objetividad, imparcialidad en la impartición de nuestros proyectos de educación continua. Es importante que destaquemos que el tema concreto de la evaluación de la educación continua no cuenta con literatura especializada. La literatura que llegamos a encontrar para factores específicos de la evaluación en su gran mayoría es aplicada o adaptada de otros campos, ¿no? Y esto no para nada necesariamente va a constituir un obstáculo. Nos permite identificar las áreas que debemos evaluar y en función de ellas enfocarnos hacia las áreas expertices para importar procesos de evaluación de la educación continua. El propósito, a final de cuentas, de evaluar en la educación continua consiste en que recabemos información para mejorar los procesos. Entonces, para realizar una evaluación de la educación continua, importaremos instrumentos desde el área de comunicación organizacional, desde el área de administración, mercadotecnia y otras tantas más que nos permitirán asegurar ese arsenal de herramientas o instrumentos que nos permitan evaluar. Sin perder de vista que la educación continua como servicio ofertado pues es un proceso administrativo a final de cuentas. Es un servicio ofertado, entonces es un proceso administrativo y también es un evento pedagógico. Entonces aquí tenemos tres áreas centrales que a nivel interno y externo podríamos estar midiendo, ¿no? Cada una de estas tres áreas se deriva o deriva diferentes tareas de logística, de planeación, de impartición, y estas tareas pueden variar en función de la institución donde se está impartiendo, puede variar en función de los recursos humanos con que se cuente en esa institución, la calidad del trabajo o la categoría en que trabajen estas personas. Recordemos que, por ejemplo, tenemos instituciones donde hay departamentos contratados específicamente para hacer educación continua y tenemos en contraparte otras instituciones donde quien hace educación continua son los profesores de tiempo completo. Entonces, evidentemente, no te puede dar el mismo flujo de trabajo quien está dedicado exclusivamente a la educación continua y quien está dedicado a la educación continua como un área más dentro de otras que le corresponden a su gestión escolar. Entonces, pues es importante distinguir que ya sea uno u otro, el tipo del trabajo que se desarrolle, la educación continua a final de cuentas tiene que cumplir hacia afuera con ser un servicio ofertado, ser un proceso administrativo y ser un proceso pedagógico. Y esos tres factores debemos medirlos desde cómo los impartimos y cómo son percibidos por quien recibe el evento. Para un mejor análisis de estos conglomerados, vamos a dividir entonces el estudio de este curso en procesos internos y procesos externos y de esta manera comenzar a versar sobre qué propuestas de evaluación serían pertinentes para cada una de las áreas específicas.